Hola amigos, soy el pastor Ricardo Pimentel y les invito al comentario de la lección del día de hoy. El título de la lección del día de hoy es Los que desprecian la autoridad. Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10 y versículo 4 dice: Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Los diccionarios definen a la palabra despreciar como rechazo o algo que no merece aprecio o atención. Si bien es cierto, no podríamos decir que Adán y Eva rechazaron la autoridad de Dios, sí la despreciaron y en definitiva decidieron desobedecer esa autoridad. Y como ya sabemos, Adán y Eva desobedecieron deliberadamente, premeditadamente e intencional la orden dada por Dios de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios el Señor es la autoridad suprema que rige en este mundo, la norma final de su verdad, la fuente primaria y absoluta de autoridad en doctrina y práctica, se encuentran reveladas en las Escrituras. Aquel libro que revela al Dios creador del cielo y la tierra. Si bien es cierto, algunas personas son estudiantes innatos, con solo leer una vez el conocimiento se les pega. Por otro lado, hay personas que necesitan poner más énfasis al estudio para almacenar conocimiento y les resulta difícil estudiar. Sin embargo, el apóstol Pedro en sus dos cartas pone en manifiesto que en Dios hay igualdad de oportunidades para la educación en Cristo, siempre y cuando usted se dedique a estudiar la Biblia. El texto leído el día de hoy nos revela una hermosa realidad: el fin del sufrimiento de pecado y vida eterna para los que aman a Dios. Pero, ¿por qué es tan importante someternos a la autoridad de Dios? Porque como ya vimos, si Adán y Eva se hubieran sometido firmemente a la autoridad de Dios, todo seguiría siendo perfecto. Vivirían en armonía con Dios y en felicidad constante. Pero debido al pecado, la maldad se apoderó de este mundo. Pedro dice que a los injustos les está reservado, guardado el castigo para el día del juicio final. Además de esto, el verbo reservado también denota la retribución que trae el pecado a los injustos durante su vida terrenal. Asimismo, el apóstol advierte al pueblo de Dios a tener cuidado con los falsos profetas que dan mensajes falsos para que los falsos maestros lo interpreten. Estos enseñaban, en primer lugar, a negar al Señor. En segundo lugar, enseñanzas licenciosas como podrías seguir siendo cristiano y vivir pecando. Y por último, la apostasía frente al mandamiento santo. Estos hombres engañadores tendrían un final reservado para el juicio final, y todos aquellos que sean engañados correrán el mismo castigo, a saber, la destrucción con fuego y azufre. Pedro da la idea de que estos hombres desprecian la autoridad de Dios y su iglesia y deciden deliberadamente pecar. Es decir, estos hombres deciden llevar una vida de abierta y deliberada rebeldía contra la voluntad y la dirección de Dios. Una vida descontrolada, desamarrada del ancla divina, y como resultado el ser humano es llevado a la deriva en un mar de impiedad. Finalmente, el apóstol Pedro es bien cuidadoso en mencionar que, así como el Señor dará su paga a los injustos, también será misericordioso
con aquellos que decidieron permanecer fieles a Él. El cristiano puede descansar plenamente en la justicia de Dios, porque Él los librará de la incitación del pecado y las constantes pruebas que les sobrevendrán. La educación cristiana es la mejor salvaguardia para librarnos de las enseñanzas falsas. Es gracias a ella que estaremos dispuestos a someternos, comprender y obedecer a nuestros dirigentes. Que Dios te bendiga y tengas un excelente día.